Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico sobre el Evangelio de San Mateo en esta oportunidad. Reflexionamos, profundizamos, queremos entender, queremos ver cuáles son estos detalles más importantes, elementales, verdaderamente sustanciales, digamos, porque es la sustancia, el caracú, allí bajo pealaña de Yaycua Ponana, Peñana Pituya Huerecoana, Yaycua Mijanguay, Shahañamoñe, Epona Janguá, Peñan de Yarañe, es decir, la Biblia. Tenemos que hacer Ñamoñe Epona dice una buena interpretación. Entonces, para que uno pueda predicar lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Anila Yayapiparei. Yo suelo escuchar así, por ejemplo, esos programas así de protestantes, pero cualquier cosa dicen, así como son, cualquier cosa. Porque ellos pues dicen, Dios nomás tiene que inspirar. Basta que el Espíritu Santo te inspire, basta, y vos podés decir cualquier cosa. Mentira eso es. Yo no puedo ser un médico, por ejemplo, y basta que el Espíritu Santo me inspire, que el Espíritu Santo me diga por dónde tiene que ir el bisturí. Estamos todos locos. Te dejo estudiar ponante, estudiar, hace esto, sudar. Así también es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les tengo que decir que necesita mucha más ciencia que estudiar medicina, que estudiar derecho canónico, que estudiar lo que sea. Necesita más estudio, muchas disciplinas. Entonces necesita muchísimo, ¿entienden? Imagínense, toda la parte lingüística nomás luego. ¿Cuántos idiomas tenés que entrar aquí para entender, para poder descifrar? Tenés que entrar dentro de la hermenéutica. ¿Cuánto necesitas verdaderamente para hacer una buena interpretación? Tenés que estudiar la semiótica. ¿Cuánto tiempo tenés que dedicarle para entender todo lo que significa, ¿verdad? El aspecto de los símbolos, de los signos. Y esas son ciencias larguísimas, profundas. Estudiar nomás ya un idioma, por lo menos tenés que entender 4 idiomas de lo que nosotros le llamamos los idiomas modernos, ¿verdad? Inglés, francés, alemán, el español ciertamente. Dentro de eso también está el italiano, si querés, ¿verdad? O sea, todos son, y estos son lenguas de la hora. Pero después imagínate, tenés que entrar en todas las lenguas arcaicas, antiguas, que tienen su influencia dentro de todos los escritos bíblicos.
el hebreo, el griego, el arameo, el sánscrito, el árabe y todo lo que sea, ¿verdad? Después están los idiomas de los imperios anteriores, el persiano o el persa, ¿verdad? De los imperios, el babilónico. Imagínense, el griego, en fin, hay muchas cosas. Y eso es, yo te estoy haciendo una introducción nomás, porque la estudiar estamos en serio punto por punto y que llegan en muchos aspectos, por ejemplo, de la geografía. Tú tenés que entender la geografía, dónde se está desarrollando. Después tenés que estudiar la sociología. ¿De qué sociología? ¿De qué sociedad estás hablando? Entonces, atención por eso en querer así nomás, porque yo leí, ya digo cualquier cosa. Eso es lo que nos destruye a todos, ¿verdad? A los cristianos de por sí nos destruyen por el hecho de querer hacer las cosas de esta manera, ¿verdad? Siempre llega a hacer las cosas en una forma superficial. Y después vienen todas estas problemáticas, porque después, cuanto menos sabemos, más fanáticos nos volvemos. Eso es así. Porque entonces, y entonces te vuelves fanático. El fanatismo te demuestra que eso es lo que nos demuestra el fanatismo. Aquí no tiene que haber un fanatismo, sino que verdaderamente lo que nos tiene que preocupar es que hagamos un estudio serio y que hagamos verdaderamente una lectura apropiada de todo lo que es mensaje de salvación. Bueno, vamos a seguir un poquitito con otros elementos. Nosotros estábamos hablando de la doble genealogía. Ahora queremos hablar de un segundo elemento en torno a los magos. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? En torno a los magos. ¿Qué es lo que se va a presentar aquí, verdad? Porque antes de eso, nosotros estábamos en torno a Jesús, en esta doble genealogía, y se ha concentrado en ¿qué cosa? El mundo nuevo. Dios que viene, que entra y que está abriendo esta posibilidad nueva de un cambio de mentalidad, el reino de Dios. Y todo eso nosotros lo encontramos, ¿verdad? De esta doble genealogía, le decimos, ¿verdad? Pudiera parecer que se ha tratado solo de una idea, la expresión del Dios que quiere abstractamente redimirnos. Parecía una sola idea, allá. Dios que quiere redimirnos. ¿Qué es lo que hace que esto sea real? Que no sea simplemente una idea y que quede en el famoso, según Platón, en el hiperuranio. No existe un hiperuranio en este caso, ¿verdad? Sino que en este caso existe una acción concreta, total y real. ¿Y eso cómo se da? Se da en la encarnación. Entonces es por eso que Dios se encarna, es decir, que se hace realidad. Estamos, si queremos leer desde un aspecto filosófico, estamos dentro de una filosofía bien concreta que sería una filosofía aristotélica, ¿verdad? Más que una filosofía del hiperuranio, platónica, como ideas, ¿verdad? Que es importante también porque las ideas son las que van moviendo y nos hacen pensar y reflexionar en un sentido utópico, pero después esa utopía que se tiene que volver realidad. Y ahí entonces tenemos el elemento aristotélico, ¿verdad? Tenemos el elemento de la realidad, el elemento filosófico aristotélico. Es entonces el que es bien concreto, ¿verdad? Ideas bien concretas, realidades bien concretas. No podemos hablar entonces de una realidad general, no podemos hablar simplemente de una idea, porque si no ya puede tapar en sueños, ideas, ideal. Pero va a vender ahí la gente. No va a ver ahí la gente. ¿Y por qué? Y porque la tapan, ¿verdad? O sea, estamos en tantas cosas y al final de cuentas no llegamos a una acción bien concreta y real. Y eso es lo que nos falta, queridos hermanos. Y ahí entonces cuando nosotros caemos en el simple habladurismo, en el simple latapanana, después entonces no concretamos nada. Y por eso es que estamos así en nuestra realidad, ¿verdad? Primero en nuestra realidad cristiana, nuestra realidad espiritual, pero después miren un poco porque eso pues tiene redundancia también en nuestra realidad de todos los días. Entonces en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra política, todo es la tapanana. Pero entonces vamos a volver enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
El Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury Justin Welby y el moderador de la Iglesia de Escocia Martin Fair querían visitar juntos Sudán del Sur en marzo. El viaje se pospuso debido a la pandemia, pero ellos mantienen su promesa. Es lo que dicen en una carta conjunta a los líderes políticos de Sudán del Sur. Además, los tres líderes religiosos les recuerdan los compromisos hechos en el Vaticano en abril de 2019 para llevar a Sudán del Sur a una implementación fluida del acuerdo de paz. A Sudán del Sur le está costando acabar con la guerra civil que ha cobrado la vida de unas 400,000 personas. La violencia ha aumentado en los últimos meses, retrasando aún más el proceso de paz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Espera de horas y años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus
amas al Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente solo saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente solo saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Mateo, de estas dos genealogías, de estas dos ideas esenciales y fundamentales. Dios que se hace hombre, es decir, entra, se hace realidad, no se hace simplemente o no queda simplemente en la idea. Y por otra parte, que esta realidad que nosotros vemos no es simplemente un aspecto tierra a tierra, sino que desde ahí nosotros entendemos que hay que darle lo esencial y lo fundamental al aspecto de nuestra existencia y darle entonces el fundamento, la fuerza espiritual. Y esa es la encarnación, esa es la presencia de un Dios vivo entre nosotros. Llegando, dice, al fondo, descubrimos que todo se ha venido a precisar en este niño Jesús, un hombre de este mundo, porque estábamos hablando de divinidad. Pero el hecho de encarnarse, ahora este niño es un hombre de este mundo, un trozo de la historia de la tierra. Jesús de Nazaret vive dentro de un trozo de la historia, dice, es decir, de momentos claros, año, fecha, lugar. Entonces, esto lo enmarca el Evangelio al terminar diciendo que José, por ejemplo, tomó a María, cumpliendo de esa forma la palabra del Señor. Nació el niño de verdad y recibió sobre la tierra el nombre de Jesús, el Salvador divino. Nació verdaderamente ese niño, está verdaderamente ese niño. Es la presencia de Dios en ese niño. Hemos visto que el capítulo primero es mucho más que el simple intento de mostrar el primer paso de Jesús y de su vida. Es un resumen de su obra y su misterio. Es la expresión de aquel destino del Señor resucitado que se viene a condensar y reflejar sobre su cuna. El Jesús que aquí aparece siendo un niño es ya el Mesías de Israel, Dios en el mundo. La misma luz de Pascua se reflejará todavía de un modo más fuerte en el relato de los magos. Mira qué interesante aquí. Dice, en este niño viene a reflejarse ya elementos que ciertamente ellos han vivido. Y se ve ahí. Y simplemente te está queriendo decir que este es el fruto de la reflexión de la iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? De la comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? Peatiguazú, ¿verdad? La reflexión bajo la inspiración de Dios. Entonces, solo con este pensamiento, nosotros ya podemos pensar muy bien y podemos refutar muchísimo a los protestantes, porque este ya les dice todo. Es el resultado de ¿qué cosa? La Biblia, lo que nosotros encontramos. El resultado de la reflexión de la comunidad de la iglesia. Y entonces ellos que se tiran tanto contra la iglesia, que no quieren saber nada de la iglesia y que en hambre lo desastre, hasta le llaman de prostituta, le llaman de la Babilonia, de todo le dicen, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que no entiende y estigo y la ya lea. A ver, cuando pueden ya estudiar, allá leen, no entender y la geía, porque hay muchas cosas que dicen así, pero hay que entender, pues, qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Es como que yo me vaya y agarre, no sé, un libro de medicina que te habla, no sé, de la patología, dentro de la neurología o lo que sea, sepi como me entendete.
leer, en todo caso le voy a preguntar a un médico especialista en eso que me explique, porque si no yo voy a decir, ¿qué? Barrabasada, ¿verdad? Bueno, y así mismo también cuando nosotros no entendemos lo que está diciendo, ¿verdad? Porque aquí ya te está diciendo que esta misma reflexión se escribe dentro de la comunidad, lo que nosotros le llamamos la tradición. Es la comunidad cristiana, ahí al inicio, después de haber compartido la vida con Jesús, que hace un camino, porque miren que esto se está escribiendo en el año 70, 75, ¿entiendes? Casi 80. Y entonces es ahí donde Mateo con esa comunidad vuelve a reflexionar y a entender qué es lo que verdaderamente sucedió con la presencia de Dios. Entonces no es un libro caído del cielo, no es sola escritura. Y si es sola escritura, ¿qué quiere decir sola escritura? ¿Qué quiere decir solamente la Biblia? ¿Qué quiere decir para vos solamente la Biblia? Quiere decir que vos no entendés que había sido que esa Biblia, ya para escribirse, necesitó de una comunidad que lo fue pensando y lo fue redactando. Y no redactó, incluso si vos lees nomás los de San Juan, ahí al final del capítulo 20, ¿verdad? Te dice, y en el 21 también cuando termina, dice, aquí dice, se escribió tanto sobre lo que hizo Jesús, pero dice, si se hubiesen escrito todo lo que hizo verdaderamente el Maestro, no bastarían libros, bibliotecas, donde meter todo. Es una forma exagerada de decir, ¿verdad? Quiere decir que nosotros no podemos decir sola escritura, porque aquí hay demasiados elementos básicos de una comunidad que reflexiona sobre principios y modelos, ¿verdad? Es como un médico. Un médico estudió, vamos a un cirujano. Un cirujano practicó, no sé, sobre cómo operar ciertas cosas. Pero después en la realidad, cuando se le vayan presentando los pacientes, cada paciente le va a traer una realidad diferente que él tiene que cortar. Va a ser un cuerpo diferente que él tiene que cortar. Alguno y pirueta, otro y graveta, otro no y pire atabeta, otro y pire cangulento, y así. Pero él no es que sobre todito eso tuvo que haber estudiado. No, él estudia el modelo, lo general más o menos sabe, y después él lo va poniendo en práctica, es decir, de acuerdo a ese modelo, ese padrón, de acuerdo a eso va a comenzar a poner en práctica realmente su conocimiento. Y entonces él va a ir descubriendo, y después por eso que también la experiencia es tan rica y tan elemental, porque cuanto más experiencia vas teniendo en tu campo, vos también más vas aprendiendo. Y eso en todo. Yo le puedo decir como sacerdote, después de 26 años, la experiencia que uno tiene, por ejemplo, tratando con una pareja que está en conflicto y viene y te presenta, llegó 2 o 3 palabritas de ella, cada uno, listo, ya nada, entonces ya hay para la intención. Bueno, y ya vamos a comenzar un poco a hablar sobre esto y sobre aquello, ¿verdad? Bueno, y ahí comenzamos verdaderamente el diálogo, ¿verdad? Porque si no, nosotros pensamos, ¿verdad? Que ese que está comenzando recién, ese novato, que primera vez agarró un bisturí, no es lo mismo de uno que hace 25 años que está operando. No, es lo mismo. Ese tiene una experiencia de años que está haciendo, ¿entienden? La palabra de Dios es lo mismo. No improvisemos las cosas, hagamos las cosas como tienen que ser. Pero como yo ya les dije en otra oportunidad, a mí lo que me preocupa, ¿saben quién son? Nosotros mismos, que no estudiamos y que no profundizamos verdaderamente la palabra de Dios. Y entonces dejamos que vengan estas personas y que nos engañen después. Y claro, es como ese que te está tocando la flauta y entonces ahí detrás de la flauta hasta la serpiente está bailando, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. You show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. I just can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, es decir, el Evangelio. Aquí es muy lindo, ¿verdad? Muy interesante lo que estábamos diciendo. Un Jesús, decíamos, que aparece siendo un niño. Y aquí, en ese niño, nosotros ya estamos viendo al Mesías de Israel, Dios en el mundo. Pero ¿por qué nosotros decimos eso y ya encontramos en los escritos? Porque es un proceso largo ya de reflexión de la comunidad. Decíamos que no es una cosa que yo el primer día nos reunimos y vamos a escribir.
la Biblia, vamos a escribir aquí todo el Evangelio de San Mateo, vamos a escribir aquí el Evangelio de Marcos. No. Mucha agua tuvo que correr y pasar bajo el puente. Mucho, 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 mucho. Es decir, es una iglesia que reflexiona, es una iglesia que va entendiendo. Leyendo primero tienen que leer y entender bien el Antiguo Testamento. Ellos entendían y sabían, pero están mirando desde las promesas. Están mirando de lo que Dios fue diciendo al pueblo elegido a través de los profetas, a través entonces de los libros sapienciales, a través de esa revelación de que Dios verdaderamente vendría y estaría aquí en medio de su pueblo. Y entonces, también recuerden que dentro de un contexto histórico, decíamos, porque cuando nace el movimiento apocalíptico, que es resultado un poco después de ese tiempo de lo que se llama la Gran Sinagoga. ¿Se dan cuenta? Todo esto, por ejemplo, nosotros tenemos que ubicar y tenemos que saber históricamente. En el año 300 más o menos, ¿verdad? Antes de Cristo. Después de toda una experiencia que tuvieron del exilio, que comienzan, ¿verdad? Hasta que va tomando fuerza y auge todo el aspecto sinagogal. ¿Qué quiere decir justamente? Sinagoga quiere decir Atihuazú, quiere decir iglesia, quiere decir comunidad. Porque antes ellos se reunían, antes ellos se encontraban en torno al altar, en torno al templo, mejor dicho. Ni se encontraban luego en torno al altar. Porque el altar era el lugar sagrado, ¿verdad? Donde estaban los que ofrecían el sacrificio. En todo caso, yo hasta cierto lugar podía llegar donde ofrecía el buey o la ovejita o la paloma para que los encargados lo hagan en mi nombre, ¿verdad? Como holocausto, como propiciación por mis pecados. Bueno, todo eso ahora está comenzando a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ellos comienzan a reflexionar y comienzan a entender la propuesta de Jesús. Y ellos siendo judíos, ellos habiendo vivido todo ese Antiguo Testamento, primero tienen que entender qué es lo que está pasando aquí. Es un proceso y ese proceso es lento. Ese proceso tiene que ir mostrándose y ellos lo van descubriendo en el caminar de la vida, en el caminar de la comunidad, hasta que en un momento dice, bueno, esto nosotros tenemos que ponerlo por escrito, porque si no, si cada uno nomás va a decir en forma oral, ciertamente que esto después se va a ir perdiendo. Y así entonces aparece y se escribe y se necesita, hay una necesidad de dejar por escrito. Entonces lo escrito está. Ella Pilato lleva. Lo escrito está, en el sentido de que aquí por lo menos hay un testimonio. Este es un testimonio de algo que nosotros pensamos, de algo que nosotros estamos diciendo para solucionar ciertas dificultades que también dentro de esa comunidad existía. Porque algunos no aceptaban. Por ejemplo, el tema de la encarnación, que justamente hablamos anteriormente, que son las doble genealogía, decíamos nosotros, ¿verdad? Es decir, Dios, divinidad que entra en la historia del hombre y entonces se hace carne, y por otra parte, la misma carne, es decir, el Jesús de Nazaret, del hombre histórico. Este es uno de los temas esenciales, fundamentales del cristianismo, pero también uno de los temas más controvertidos dentro de la Biblia y dentro de esa comunidad. ¿Cómo entendemos nosotros que este Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre? ¿Entienden? Juan lo escribe muy bien, ¿verdad? Porque al final dice, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Esa es la forma como lo presenta Juan. Aquí Mateo lo está presentando sobre la genealogía en general, ¿verdad? Y entonces él apunta de un aspecto muy antropológico, muy humano. Está viniendo ciertamente también leyendo todo el Antiguo Testamento ante esas promesas, ya que comienza desde Abraham, ¿verdad? Y ahí te dice, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? De la descendencia de ¿quién? Hijo de David, hijo de Abraham, son los dos primeros que son presentados. Es decir, todas estas raíces, pero son raíces bien humanas, raíces de un pueblo que nosotros teológicamente lo entendemos como un pueblo elegido por Dios y donde Dios se va a revelar y donde Dios se va a manifestar. Y bueno, y así entonces vamos encontrando, y eso es lo que te dice aquí, ¿verdad? El Jesús que aquí aparece siendo niño
es ya el Mesías de Israel. En Él se ha realizado y en Él se realiza todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Nosotros ya lo estamos leyendo desde este punto de vista. Bueno, ahora vamos un poco al capítulo directamente para que ustedes lean y escuchen un poco. Yo les pido que también leamos y veamos, ¿verdad? Para que no simplemente leamos de un aspecto muy teórico, explicativo ciertamente, pero tenemos que ir mirando también cada uno de los nombres que van apareciendo aquí. Genealogía de Jesús, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, decíamos. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón fue padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón. Naasón fue padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Y así entonces, esta es la primera parte, porque serán 3 genealogías de 14, ¿verdad? 14, 14, 14, 3 por 14. Después al final nacerá el Cristo, el Mesías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu
sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Una alabanza a ti. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañé en nuestro curso bíblico. Estamos mirando esta primera partecita, así comienza, con la genealogía de Jesús. Pero lo estamos apuntando, según San Mateo, de un elemento súper antropológico, desde el elemento súper humano. Pero también tenemos que entender que Mateo lo que está queriendo nos decir es que, primero, nosotros somos el pueblo elegido. Como pueblo elegido, tenemos que demostrar que dentro del pueblo elegido el Señor va a cumplir lo que Él había prometido. Pero la añade gana. Es decir, yo veo cómo puedo traer todo el Antiguo Testamento y ahora, ¡pum!, tiro todo por la borda. Tantos años de camino, ¿verdad? Tiro todo por la borda diciendo, esto no sirve para nada. Y ahora entonces, ¡pum!, aparece algo totalmente nuevo y entonces nosotros vamos a comenzar algo nuevo porque había sido, nos equivocamos, todo lo demás, más de 2000 años de camino no servía para nada. No es así. Al contrario, ellos comienzan a leer, a releer, a pensar, a interpretar, a hacer entonces su propia exégesis profunda y desde ahí comienzan a entender qué es lo que verdaderamente Jesús ha traído y cuál es lo nuevo y qué es lo que prácticamente no es nada nuevo, sino que se va ensamblando y se va entendiendo dentro de este gran conjunto de la salvación que el Señor promete. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Es eso verdaderamente lo que el Señor nos pide y es eso lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros apuntemos desde un aspecto bien antropológico y aquí por eso nos va dando estos nombres. Incluso, yo les voy a decir más, los nombres que aquí aparecen
Son personas, por una parte, con muchas cualidades, con muchas riquezas, con muchos, entre comillas, lo voy a decir así, triunfos. Es decir, representan personas buenas, interesantes. Pero al mismo tiempo, de repente, encontramos personas veite. Es decir, personas que dentro de nuestra historia y dentro de nuestro juicio que podemos hacer, son personas totalmente pecadoras, fuera de la realidad, del plan de Dios, ¿verdad? Así como se encontraban al comienzo. Atención, no es que también aquí están fuera de lugar. ¿Por qué no están fuera de lugar? Porque habiendo sido pecadores, habiendo entrado en esa debilidad, o habiendo caído, o no habiendo respondido a lo que el Señor quería y lo que el Señor proponía, porque ellos hicieron su camino como quisieron, entonces aquí te está presentando el otro elemento, ¿verdad? El elemento de que puede existir un cambio, que puede existir una conversión. Y ahí entonces es donde va apareciendo estos nombres de personas que de cierta manera, entre comillas, nos pueden desilusionar, ¿verdad? Nos pueden desilusionar. Porque no ya popona y vela ya pona gribe, ya puname. Pero después cuando la fuerza de Dios toca, cuando la fuerza de Dios que me ha llamado, dice, ¿verdad? La palabra de Dios, me cambia y me transforma. A pesar de que yo no entendía o no entiendo en ese caminar, sin embargo, ahora que me encuentro, ¿verdad? Con el Señor y me está hablando de esto, puedo hacer un camino maravilloso, ¿verdad? Entonces, esta es la primera partecita, 14, ¿verdad? Generaciones. Y entonces que después vamos a encontrar. Pero esta es la primera con 14 que va pasando. Ahora, desde el versículo siguiente, ¿verdad? Desde el 6 en adelante, nos va a decir, David fue padre de Salomón y la madre, bueno, hasta ahí llegamos. Salomón, en el versículo 7, comienza toda esta genealogía de todos los nombres que va a venir ahora, es el aspecto de los reyes, la realeza. El otro se refiere más bien un poco a los patriarcas y matriarcas de cierta manera. Aquí, los reyes. Salomón fue padre de Joroboam. Salomón fue padre de Roboam. Roboam fue padre de Abías. Abías fue padre de Asaf. Asaf fue padre de Josafat. Josafat fue padre de Joram. Joram fue padre de Osías. Osías fue padre de Joatán. Joatán fue padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Manasés fue padre de Amós. Amós fue padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel fue padre de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Abiud fue padre de Eliasim. Eliasim fue padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Aquín. Aquín fue padre de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Eleazar padre de Matán. Matán fue padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy interesante, ¿verdad? Lo que se nos está presentando aquí. ¿Por qué? Porque justamente se nos está presentando todo el aspecto de las genealogías. Y dentro de las genealogías, una vez más, lo que ya dijimos, cuando hablábamos de una doble genealogía anteriormente, se nos dice que verdaderamente existe una encarnación. Y Mateo comienza con el aspecto bien humano, es decir, un Dios que va a entrar en esta historia, y más aún, porque esta genealogía, si te está mostrando el número 14, 2 por 7, el número perfecto, y 3 veces de nuevo, 2 por 7, entonces quiere decir que aquí hay una perfección en el caminar de la historia. Es decir, que nuestra historia, como Dios se va manifestando en nuestra historia, es un elemento fundamental y esencial. Que Dios, ¿verdad? Entonces nos está
mostrando su presencia, pero una presencia real, una presencia amorosa, una presencia entonces de un Dios que nos transforma, que nos cambia, que nos hace diferentes. Y entonces, por eso te está diciendo, aquí hay una perfección, ¿verdad? Un Dios que actúa en la propia vida del hombre. Y nosotros, ¿verdad? Después vamos a continuar, queridos amigos, con el capítulo 2. Ya va a ser en torno de esta historia que comienza con un pueblo elegido, porque peña de Jacob Abonaya lleva ese papel de Yara no y Abraham. Y desde él dice, yo quiero formar contigo un pueblo. Y se fue haciendo historia, Antiguo Testamento. Llegamos a este punto en el cual, como se suele decir, se unen los astros, ¿verdad? Porque 14 por 3. Y ahí ese último nombrecito es Jesús. Es decir, en la perfección total. El libro de los Hebreos dice, y también Gálatas, que justamente cuando se ha cumplido ese tiempo, el kairos, el tiempo oportuno, es ahí donde Dios entra e ingresa en nuestra historia. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión maravillosa de lo que nos presenta el libro de de Mateo. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Y desde aquí vamos a procurar entender cómo Dios entra en nuestra historia desde un aspecto bien antropológico, pero con esa fuerza de la divinidad de un Dios que se encarna y que se hace presente en medio de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todas sus necesidades, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.